con el webinar que tenemos preparado. Alargaremos posiblemente 5 minutitos porque parece que hay algún problema de conexión y todavía hay gente que está accediendo. En cualquiera de los casos, para los que ya estáis conmigo, prefiero ir avanzando. Como he comentado al principio, mi nombre es Arantxa Herrero, soy colaboradora habitual de Udadin, también colaboro como profesora con el AERCE y ayudo y colaboro en otros programas de mentoring. Profesionalmente hablando, soy directora de compras y logística de una empresa americana que nos dedicamos a la fabricación de vehículos para el handling en aeropuerto, con lo cual mi vida desde hace 18 y 19 años está dedicada al mundo de las compras. Aún así todo, la idea de este webinar es contar con personas que su día a día no es la negociación y su día a día no es las compras, y por eso está enfocado como técnicas de negociación para no compradores. ¿Por qué? Porque todos nosotros, como bien poníamos en la presentación del webinar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos negociando. Entonces, la idea es poder daros unas pautas básicas que os permitan identificar qué está ocurriendo cuando tenéis que negociar. Cuando tenéis que negociar en el trabajo, cuando tenéis que negociar en casa, cuando estáis buscando conseguir algo de la persona o las personas que tenéis enfrente. Entonces, voy a aprovechar y voy a utilizar un PowerPoint, una pequeña presentación de base. Creo que me vais a ver a mí muy chiquitita y espero que todos tengáis la opción de ver perfectamente el programa. Sabéis que en la parte inferior de vuestra pantalla, en el lado izquierdo, tenéis un pequeño bocadillito en donde podéis hacerme preguntas y inicialmente pues considero que podemos hacerlas o dejarlas agrupadas para el final de cuando terminemos, o directamente cuando yo termine la presentación pues os conectáis a través de vuestro micrófono y si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis comentar lo vemos juntos. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir la pantalla para que podáis acceder todos vosotros a la presentación. Entonces, como bien os comentaba, toda negociación tiene unas fases. Las he reducido y acotado porque tenemos muy poquito tiempo, pero todo comienza con la preparación. Es básico que vayamos bien preparados. Nosotros tenemos que tener definidos nuestros objetivos, qué queremos conseguir cuando acudimos a una negociación, qué resultados son los que queremos obtener. Entonces, a mí me gusta mucho el concepto de los objetivos SMART, que seguramente en vuestras compañías y en vuestro día a día muchos de vosotros estaréis utilizando, porque no deja de ser una guía para tener identificado perfectamente eso que estamos buscando, cuál es ese resultado que estamos esperando. No podemos acudir nunca a una mesa de negociación, no podemos acudir nunca a una conversación en donde queramos obtener algo a cambio sin tener muy claro qué es lo que queremos obtener. Muchas veces mezclamos los deseos con los objetivos, con las necesidades, y sentarnos delante de un papel o ponernos delante de una pizarra a definir de forma SMART qué quiero os va a ayudar mucho. Entonces, SMART al final lo que viene a decir es que tenemos que identificar algo específico. Es decir, no puede ser una nebulosa o una nube gris en donde tengamos una idea pero no la llevamos a término. No, tenemos que tener claro qué es lo que buscamos, cómo y por qué. Además, esto a lo mejor habrá casos en los que no aplique, tiene que ser medible, tiene que ser algo que cuando nos hayan dado algo a cambio o cuando hayamos hecho esa solicitud, esa necesidad que queremos conseguir, podamos medir si realmente lo hemos conseguido. Un ejemplo muy claro es que nos pasa a todos en el día a día y sobre todo en las épocas en las que estamos, la solicitud de un aumento de sueldo, la solicitud de un cambio de rol, es un objetivo muy específico, ¿no? Quiero que me aumenten el sueldo, pero cuando hablamos de quiero que me aumenten el sueldo, nosotros lo que tenemos que ver es exactamente en qué porcentaje, exactamente qué condiciones laborales queremos que se modifiquen. Si las hemos definido correctamente, las podremos medir. Si hablamos de un incremento del sueldo del 10%, pues cómo de éxito hemos tenido el resultado de nuestra negociación con el incremento que hemos conseguido. Hemos conseguido un 3, hemos conseguido un 5, hemos conseguido ese 10. Normalmente, y para no frustrarnos, los objetivos tienen que ser alcanzables. Cuando decimos alcanzables es que sea algo conseguible. Creo que la mayor parte de nosotros tenemos como objetivo que nos toque la primitiva. Bueno, pues a lo mejor no es del todo alcanzable, del todo conseguible. Ha de ser relevante, y cuando hablamos de relevante, ha de ser relevante para nosotros y también para la persona que tenemos enfrente. Ahora avanzaremos en
cómo los interlocutores que están presentes en ese proceso de negociación son igual de importantes que nosotros y que nuestros objetivos. Y luego además tenemos que limitarlo en el tiempo. Cuando hablamos de limitarlo en el tiempo también va relacionado con lo que os comentaba anteriormente de alcanzable. Si no ponemos un límite y perseguimos algo durante un periodo de tiempo demasiado largo, al final terminamos cansándonos, terminamos frustrándonos y dejamos de perseguirlo por el mero hecho de que parece que nunca vamos a llegar a conseguir lo que queremos. Entonces, una vez que tenemos claro qué queremos, hay que buscar cómo conseguirlo. Yo ya sé, siguiendo un poco el ejemplo que os decía antes del aumento del sueldo, yo ya sé que mi objetivo para el año que viene es que me incrementen el sueldo. Adicionalmente, pues en mi cabeza lo justo, lo óptimo, lo que me merezco es un 10%, pero ¿cómo consigo ese objetivo? Hay 4 puntos que considero que son básicos y que muchas veces nos olvidamos de ellos. El primero de ellos es conocer tu entorno. Cuando hablo de conocer el entorno, hablamos de conocer a la persona o a las personas que vamos a tener enfrente. Cuando vamos a negociar una subida de sueldo, podemos hacerlo con nuestro jefe o podemos hacerlo con la persona de recursos humanos. Pero es muy importante no solamente saber qué es lo que necesitamos nosotros y lo que vamos buscando, sino cuál es la situación de esa persona. Cualquier información que podamos conseguir relacionado con la situación de la empresa, la situación de cuáles son los objetivos de incremento salarial para el año que viene, esa persona con la que estoy tratando, si es receptiva o no es receptiva a esos incrementos y qué ha ocurrido con las personas que han ido antes que yo. Toda esa información te permite no solamente ir preparado, sino organizar tus objetivos y organizar tus argumentos en base a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Esto está muy relacionado con lo que se llama el círculo de relación o el círculo interno. Todos nosotros tenemos un círculo interno que es aquel grupo de personas, tanto en tu entorno laboral como profesional, como en la parte personal, que son personas sobre las que nosotros podemos influir. Luego hay un segundo círculo en donde lo que son es un grupo de personas con las que tenemos relación, pero nuestra capacidad de influencia va variando en función de cada una de las circunstancias. Y luego está el círculo exterior, que es el que no podemos acceder ni podemos hacer nada para cambiarlo. En mayor o menor medida, cuando se produce una situación macroeconómica o cuando hay una guerra o un enfrentamiento internacional, pues normalmente nuestra capacidad de acción para cambiar esto es muy limitada. Entonces, dentro de cómo lo consigo y relacionado con el conoce tu entorno y a las personas con las que vas a entrar en negociación, es muy importante ese segundo círculo, ese círculo que es un círculo de influencia que, dependiendo del momento, podemos utilizar de una forma u otra. Es muy bueno identificar cuáles son los agentes que nos pueden ayudar con las personas a las que luego vamos a estar en la mesa de negociación, con esas personas a las cuales le vamos a pedir, por ejemplo, el aumento del sueldo. Entonces, nosotros tenemos un director de recursos humanos al cual no conocemos demasiado, pero sin embargo, tomamos café habitualmente con una persona que va a comer con él, pues podemos aprovecharlo para buscar información de acercamiento. Es muy importante, aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho poner como ejemplo. Sabéis que hay personas que son de mañana, hay personas que son de tarde y todos lo conocemos. Entonces, es muy importante saber en qué momento te puedes acercar a esta persona. Y todo esto, toda esta información te la puede dar esas personas que hay alrededor, que no tienen por qué ser de tu círculo directo de influencia, pero sí que son personas con las que tú tienes algún tipo de relación. Por supuesto, tienes que conocer a ti mismo. No solamente tienes que definir unos objetivos que sean SMART, sino saber dónde tú te vas a sentir cómodo. Nunca vayáis a un proceso de negociación, nunca vayáis a sentaros o a tomaros un café delante de un grupo de personas o delante de una persona sin saber dónde están vuestros límites. Cuando nosotros hablábamos del 10%, cuando yo os decía, pues lo que queremos conseguir es un 10% de incremento del sueldo, a lo mejor estamos pensando en
que el 10% es lo justo porque conocemos que al resto de las personas de nuestro departamento le han subido un 10%, pero nosotros a lo mejor nos podemos sentir tremendamente cómodos con un incremento del 5%, o no, o pensamos que por una serie de motivos nosotros nos merecemos un 15%. Entonces, tener muy claro dónde nos vamos a sentir cómodos, porque el ideal, el objetivo, donde nos queremos situar cada uno de nosotros es muy diferente y cada uno tenemos ideas distintas por nuestra forma de ser, por donde hemos crecido, por los ambientes en los que estamos habitualmente, que nos hacen sentirnos más cómodos en un sitio o en otro. Entonces es muy importante saber dónde tienes los límites. Y el cuarto punto, después de saber cómo es tu entorno, de ver cómo puedes influenciarlo y de prepararte para esa situación de negociación y de saber hasta dónde quieres o puedes llegar tú, está la parte de los riesgos. Los riesgos se pueden medir y hay una herramienta que a mí me gusta mucho y que no sé si conoceréis, que es la matriz DAFO. La matriz DAFO lo que nos permite hacer es un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Qué significa esto? Nosotros cada vez que nos enfrentemos a prepararnos una negociación, prepararnos para obtener un resultado, a eso que estamos deseando, podemos pararnos a pensar qué fortalezas tengo yo, qué tengo que ofrecer desde el punto de vista de yo como persona o desde el punto de vista de yo como profesional con el rol que estoy jugando. Entonces, puedo poner encima de la mesa una serie de fortalezas, puedo tener identificadas una serie de fortalezas que me permitan tener palancas de negociación, que me permitan de alguna forma tener una conversación basada en aquello que yo puedo aportar para conseguir lo que deseo. Igualmente, he de identificar cuáles serían mis debilidades. ¿Qué es aquello que yo necesito mejorar o que tengo que hacer de una forma diferente? ¿Por qué? Porque igualmente la persona que nosotros, persona o personas que tengamos enfrente, van a conocer, van a ser conocedoras si trabajan habitualmente con nosotros, si son personas de nuestro entorno, van a conocer nuestras debilidades. Entonces, si ponen esas debilidades encima de la mesa y nosotros nos hemos preparado para trabajar con ellas, nos resultará mucho más fácil argumentar o nos resultará mucho más fácil decirle a la persona con la que estamos negociando qué vamos a hacer para solventar esas debilidades y cuáles son nuestros planes de acción. Por supuesto, esta es la parte interna, la fortaleza y la debilidad, pero como os he dicho antes, no estamos solos. El entorno que nos rodea es muy importante. Entonces, el entorno que nos rodea tiene una serie de oportunidades y una serie de amenazas. Si seguimos con la línea de la subida de sueldo, pues podemos considerar una oportunidad siempre que la empresa en la que estamos trabajando pues haya tenido en el último año un crecimiento de la facturación. Cuando estamos ganando dinero, cuando estamos creciendo, cuando estamos abriendo nuevos negocios, lo normal es que las empresas sean más receptivas a cambios salariales, cambios redobles. Sin embargo, cuando estamos en una situación de crisis, cuando no hay beneficios, cuando se están cerrando centros, oficinas o están despediendo a compañeros, pues vamos a saber que va a ser mucho más difícil conseguir este aumento de sueldo. Entonces, no solamente tenemos que ver cómo estamos nosotros situados respecto a los demás o cómo estamos nosotros situados respecto a ese punto de necesidad y de negociación, sino también cómo está el entorno. ¿Por qué? Porque al final lo más importante de esta primera parte de la preparación es que pensar que la negociación muchas veces no deja de ser 5 minutos delante de una máquina de café, 1 hora en la comida o algo más formal en una sala de reuniones o incluso algo informal en la mesa de tu casa en donde estás negociando con unos amigos donde te vas de vacaciones. Entonces, el tiempo que tú tienes para negociar, el tiempo que tú tienes para exponer todo aquello que tú consideras que es importante para conseguir esto es muy pequeño. Muy pequeño pueden ser, es lo que os decía, 5 minutos, 1 hora o 3 horas, pero la realidad es que toda la parte de preparación nos tiene que llevar un tiempo proporcional muchísimo mayor que es la negociación. Esto que nos va a permitir que si nosotros solamente tenemos 5 minutos para un café, para tener la oportunidad de hablar con nuestro jefe para que nos incremente el sueldo, si tenemos muy claro cuáles son los puntos claves que queremos tratar, podemos aprovechar esos 5 minutos. Si no lo tendremos, perderemos la oportunidad y a lo mejor no tenemos la oportunidad de volver a sacar este
este tema hasta dentro de 2 semanas o hasta dentro de 2 meses o no a lo largo de este año. Entonces, para mí la fase de preparación es básica y a pesar de que el webinar era técnicas, considero que es importante que, sobre todo vosotros, que la mayor parte de vosotros seréis personas que no estéis en el día a día de la compra, tengáis claro que la preparación es básica para poder tener un éxito. Entonces, si vamos avanzando, como la segunda parte, una vez que ya nos hemos preparado, es el contacto con aquella persona que vamos a negociar, con aquella persona que le vamos a decir qué queremos, qué necesitamos, qué estamos buscando. Entonces, en este contacto es muy importante el decorado. Y aquí volvemos a la idea de que os decía de conocer a la persona. ¿Qué ocurre? Cada uno somos diferentes. Entonces, si nosotros sabemos la persona que tenemos enfrente, dónde va a encontrarse en un estado de relajación y va a ser mucho más perceptivo, tenemos que aprovechar ese momento. Antes os decía un momento en el café, una comida informal. Hay personas que es mucho más fácil tratar con ellos temas de forma informal. Hay otras personas que sabemos que son mucho más accesibles o receptivas por correo. Otras no, otras quieren una convocatoria de reunión. Preparemos el decorado. En la medida de lo posible que seamos nosotros los que lancemos esa petición de negociación, preparemos el decorado. Nunca hagamos cosas del tipo. Yo soy una persona, por ejemplo, que soy una persona de tarde. Yo a partir de las 6 de la tarde es cuando mejor funciona, hasta las 10 de la noche. Pero no soy una persona de mañana. Entonces, yo ahora mismo estoy trabajando en una compañía que tenemos fábrica y llego muy pronto a la oficina. A las 7 de la mañana, a mí no me puedes preguntar nada, porque todavía estoy casi en ralentín. Llego, me pongo con mis cosas, básico, responder correos, pero no tengo esa capacidad, esa percepción, no me encuentro yo en mi mejor momento, hasta que no va avanzando un poquito la mañana y ya pasadas 2 horas, pues te has tomado tu café, te has desayunado algo, y entonces estás más receptivo. La gente que está a mi alrededor sabe que si queremos hablar, es mucho mejor hablar conmigo a las 10 de la mañana que a las 7 de la mañana, porque normalmente a las 7 de la mañana estoy en peores condiciones, por decirlo de alguna forma, que a las 10 de la mañana. Entonces, conozcamos esos interlocutores y busquemos el momento ideal de lo que queremos hacer y el momento ideal en el que tenemos que hacerlo, porque muchas veces el dirigirte a alguien de una forma que no se siente cómodo, parar a alguien en un pasillo, puede hacer que esa persona ya rechace cualquier cosa que le digas detrás. Entonces, identifica claramente con quién vas a hablar, crea una situación en la cual esa persona se siente cómoda y luego, por supuesto, que tenga claro esa persona de qué quieres hablar. O sea, es importante que si somos nosotros los que lanzamos esa necesidad de negociación, sepa la persona que está enfrente qué queremos. Si nosotros pedimos una entrevista con nuestro jefe, él no tiene por qué saber o ella no tiene por qué saber qué le queremos contar. Le podemos hablar de trabajo, le podemos hablar de una situación que tenemos un problema, podemos hablar muchas cosas. Entonces, que esté claro cuando empecéis la reunión, cuando empecéis ese primer contacto, que se quede claro de qué queréis hablar. Y luego ya lo vamos desarrollando en función a todo lo que nos hemos preparado con anterioridad. Entonces, el contacto es tremendamente importante. Luego, poco os tengo que decir de comunicación. Yo no soy una experta en comunicación, aunque en mi día a día me paso la mayor parte del tiempo hablando y tratando con gente, pero la base de la comunicación es siempre hemos de escuchar. Escucha lo que tiene que decir la persona que tienes enfrente. Pregunta todo lo que tengas que preguntar para tener claro y estar seguro de que estás entendiendo realmente lo que te está queriendo decir. Y luego, relacionado con lo de dibujar ese decorado adecuado, hay que empatizar. Hay que hacer que la persona que esté contigo esté a gusto, se sienta bien, esté receptiva. Entonces, siempre escuchar, preguntar y empatizar son los básicos que tenemos que utilizar, independientemente de que nosotros seamos buenos comunicadores o malos comunicadores. Hay personas que les resulta muy fácil hablar, hay otras personas que les resulta más complicado. Ponte siempre en un rol en el que estés cómodo, pero si tú estás escuchando lo que dice el interlocutor de enfrente y le preguntas en los momentos que sean necesarios, vas a tener mucha más información que si directamente te lanzas tú a hablar. Entonces, entrando en materia, en las tácticas, la idea que ahí veréis que hay
cientos de miles de manuales en internet, en determinados foros, en formaciones que hayáis podido hablar, que habla de tácticas, de técnicas, de herramientas de negociación. Para mí lo que es realmente importante es que no solamente seáis capaces de aplicarlas, sino que seáis capaces de reconocerlas. Porque normalmente las personas que están acostumbradas a negociar, todas tienen una serie de bases. Esto de cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Todos nosotros, todos los que negociamos en el día a día, utilizamos unas tácticas básicas que ya están integradas dentro de nuestra forma de comportarnos, que hacen que la persona que esté enfrente se descoloque. Entonces, importante es saber utilizarlas y saber utilizar aquellas con las que tú estás a gusto. Ahora iréis viendo, y dependiendo de la personalidad de cada uno, os vais a sentir más o menos cómodo en una de estas tácticas. Pero sobre todo es importante identificar qué tácticas está utilizando la persona que tienes enfrente, para saber cómo enfrentarte y para saber cómo afrontar esta situación. Entonces, yo he destacado algunas de las que más me llaman a mí la atención y las que con estos años de experiencia creo que son las más útiles o las más utilizadas. Entonces, siempre dicen, si hay una discusión eterna entre quién ha de ser el primero en mover ficha, quién ha de ser el primero en hablar, quién ha de ser el primero en decir lo que quiere o lo que necesita. Yo aquí no soy defensora ni retractora de soy el primero en hablar o soy el último en hablar. Considero que si hemos sido invitados a una negociación, no debemos de ser los primeros en hablar, porque como no sabemos qué se va a tratar, debemos de empezar escuchando, luego preguntando y posteriormente ya podemos empezar a argumentar. Pero si a cambio somos nosotros los que hemos fomentado, los que hemos solicitado que se lleve a cabo esa situación de negociación, ¿por qué no ser el primero en mover ficha? Tenemos que exponer por qué queremos estar ahí, tenemos que decirle a ese director de recursos humanos por qué hemos llegado a su despacho. No podemos sentarnos enfrente de él y decir hola, muy buenas. No, hay que decirle muy buenos días, pues oye, yo creo que es el momento de que hablemos de mi incremento salarial. Entonces, toda esta polémica que hay entre si el primero que mueve tiene la ventaja o el último que mueve tiene la ventaja, realmente es dependiendo de la situación y dependiendo de este escenario en el que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué más? Después del último vistazo, ¿qué cosas se suelen utilizar mucho? Yo os he puesto, veis aquí en el slide que habla de concesiones, de palancas para conseguir un mejor resultado. Aquí realmente, para mí lo importante habla del fraccionamiento, de la alcachofa, la pacificación. Cuando nosotros hemos definido los objetivos y cuando nosotros hemos definido qué queremos conseguir, normalmente, como decía, os comentaba antes, hay puntos que para nosotros son inamovibles y hay otros puntos que nosotros podemos ser flexibles. Entonces, siempre interesa fraccionar, siempre interesa guardarte diferentes argumentos para irlos dejando caer o irlos introduciendo en la conversación de forma pausada. Entonces, pues fraccionar no deja de ser, pues si tienes un objetivo y, por ejemplo, siguiendo con el tema del incremento salarial, a lo mejor podemos decir, bueno, pues para mí lo ideal sería un incremento salarial del 10%. Pero si no puedo conseguir un incremento salarial del 10%, me encantaría recibir formación, pues yo no sé, en idiomas. Entonces, con la formación en idiomas y un incremento salarial del 5%, pues puedo llegar al mismo nivel de satisfacción del resultado. O adicionalmente, resulta que se están dando unos cursos, vamos a decir, por ejemplo, de seguridad y salud, en los que estoy muy interesado. Entonces, a lo mejor con los idiomas, más los cursos en seguridad y en salud y un incremento salarial diferente, me siento bien y salgo satisfecho de la negociación. Entonces, lo importante es que lo tengamos fraccionado. ¿Por qué? Porque si ponemos encima de la mesa, quiero un incremento del 10%, quiero que me pagues 2 idiomas y adicionalmente quiero ir al curso de seguridad y salud, pues posiblemente no gestionemos también, no utilicemos también las palancas como si lo estamos haciendo de forma fraccionada. El concepto de la alcachofa no deja de ser lo mismo. Pensar que en la alcachofa, cuando nos la vamos comiendo, lo que vamos es quitando hojita a hojita. Entonces, de alguna forma, la alcachofa lo que dice es, empieza por puntos que para ti puedes ceder,
puedes hacer concesiones hasta llegar a lo que es el corazón, lo que realmente es importante para ti. Entonces, de nuevo, fracciona y ve la forma de conseguir ir consiguiendo concesiones a lo largo de la negociación. Y luego la pacificación es exactamente lo mismo. Es una forma de enfocarlo diferente. Como tú tienes una serie de argumentos y tienes una serie de objetivos que quieres cubrir, en un momento determinado puedes acceder a dejar de lado uno de ellos, que tú ya has analizado cuando has definido tus objetivos y has visto tus debilidades y tus fortalezas y cómo está el entorno, puedes coger y decidir ceder algo para poder seguir avanzando. Entonces, al final, las concesiones es un juego, y quizá es el juego más complicado, pero si vamos bien preparados y tenemos bien claro hasta dónde podemos llegar y qué queremos conseguir, nos va a resultar bastante fácil utilizar las concesiones siempre para seguir avanzando, porque yo soy una gran defensora del win-win, de todos ganan. Si nos acercamos a una mesa de negociación intentando ganar solamente nosotros, conseguiremos a lo mejor resultados a corto plazo muy buenos, pero a medio plazo y a largo plazo irá contra nosotros. Si somos nosotros siempre los que perdemos, pues llegará un momento en el que, en el caso de una empresa, nos podamos terminar desvinculando de ellas. Entonces, las concesiones te permiten que las dos personas ganen en un determinado momento porque alguien ofrece algo a cambio de continuar negociando. Entonces, si seguimos avanzando, esta es una, para mí, que es realmente de las más complicadas de utilizar, que es la táctica del judo. Aquí dice, bueno, ¿qué digo yo? Utilizar la energía del contrario para desequilibrarle. Aquí se utiliza normalmente un ejemplo para explicar lo que es el ejemplo del vendedor de coches. Cuando nosotros vamos a comprar un coche, normalmente tenemos un coche usado al cual intentamos que se quede el concesionario. Entonces, ese vendedor de coches siempre te dice que el coste que les supone a ellos, la documentación, el papeleo, el ir a recogerte el coche, ponerlo a la venta de segunda mano, que tiene un coste altísimo. Entonces, que debido a todo ese coste altísimo, pues en vez de poderte valorar tu coche en 2.000 euros, pues te lo va a valorar en 500. Entonces, ese es el momento en el cual, dejando hablar a ese vendedor, que posiblemente sea capaz de estar argumentándonos durante 2 horas por qué todos estos favores que nos van a hacer son maravillosos y te van a permitir ser mucho más feliz, lo que hay que hacer es coger esos puntos que él nos está diciendo, esas cifras que nos está dando, para reducir el valor real del vehículo. Es decir, él me está diciendo, no, para arreglarte los papeles, pues esto me supone a mí un coste de 200 euros. Bueno, pues tú puedes coger y decir, oye, mira, pues como me has dicho que el coste de arreglar los papeles son 200 euros, ya me encargo yo de arreglar los papeles, con lo cual me das 200 euros más por el coche usado, o me rebajas 200 euros más en el coche nuevo. Entonces, al final es escuchar lo que está diciendo el contrario y utilizar toda la información que te dé en tu favor. Y a veces es realmente complicado de hacerlo, sobre todo si no es algo en lo que estás habituado. La siguiente sería la del bulldog. La del bulldog es no permitir que se deje escapar ninguno de los puntos que tú quieres llevar a cabo, ninguno de los puntos que se van a contratar. No dejar escapar algo que para ti sea importante. Para mí, dependiendo también un poco de la memoria que tengamos cada uno de nosotros, y al final situaciones de negociación suelen ser situaciones en las que si no estamos habituados nos sentimos incómodos, no pasa nada por llevar un papel, no pasa nada por llevar un ordenador, no pasa nada por tener una serie de puntos que te permitan guiar. Entonces, si la persona que tienes enfrente intenta escabullirse, intenta escaparse, intenta dejar de lado algo que para ti es importante, busca la forma de volver a introducirlo en la conversación. Aunque sea simplemente decirle, oye, déjame chequear sobre mi cuaderno que no se me ha olvidado comentarte algo, porque como no vamos a tener la oportunidad de volver a hablar, entonces es muy importante que volváis sobre aquello que es importante para vosotros, que no os dé vergüenza. Al final, cuando te sientes en una mesa, cuando estás en un entorno en el cual estás negociando, la persona que está enfrente de ti te necesita. La persona que está enfrente de ti también está sacando algo positivo de la relación que vosotros dos tenéis. Esto no es simplemente yo soy el que tengo, en el caso del aumento de sueldo, no, yo soy el que tengo de las de perder porque la empresa es más fuerte, no, la compañía, tú eres un empleado de esa compañía y juegas un papel importante para la compañía, por eso estás en ella. Entonces,
tú no estás en situación de desventaja, estás en situación de igualdad y no debes de dejar escapar esa posibilidad de poner encima de la mesa lo que es realmente importante para ti. Entonces, si seguimos avanzando, y esto ya es más enfocado al que tienes enfrente, ¿no? Muchas veces hay verdaderos expertos en jugar con el tiempo. En jugar con el tiempo, y esto nos ocurre mucho a las personas que negociamos, porque a veces te encuentras con un proveedor o te encuentras con un cliente que te dice que la decisión se tiene que tomar hoy. Yo solamente tengo esta mañana de 10 a 11 para tomar esta decisión. Así que si no me dices ahora mismo cuál va a ser tu precio final, no me dices ahora mismo cuáles son tus condiciones finales, no vamos a poder tener más conversación. Hay gente que lo hace al contrario. Bueno, pues ya veremos, no sé si en las próximas semanas, eso que te hace a ti forzar a que, como no quieres esperar unas semanas, unos meses a que te den una respuesta, intentar limitar esos objetivos o intentar limitar tus peticiones. También está la tentativa de retirada. Bueno, pues un poco relacionado con la inmediatez, ¿no? Si no lo cerramos hoy, se acabó. O eso que yo, por ejemplo, soy una persona que utilizo mucho, que es el que ya estamos cerca. No, el ya estamos cerca es, bueno, una última cosita, ¿no? Vamos a ver este último tema y lo dejamos. O vamos a tratar este último punto y lo podemos dar por cerrado, ¿no? Entonces, al final, cuando tienes un interlocutor delante que intenta cerrarlo muy rápido, o dilatarlo mucho en el tiempo, o que te fuerza con una tentativa de retirada, piensa que lo que está utilizando son herramientas para presionarte. Entonces, si tú tienes muy claro cómo y cuándo quieres conseguir las cosas, tienes que saber si puedes esperar o no, y qué puedes ceder y no puedes ceder. Pero lo importante es identificar que la persona que tienes enfrente está jugando con el tiempo. Lo mismo ocurre con el ruido. El ruido normalmente es poner encima de la mesa tantas cosas, tanta cantidad de información que no tiene en ocasiones nada que ver con lo que estás tratando, pero es parte de tu relación con esa persona, que hace que te despistes, que te disperses, que se te vayan las ideas, que empecéis a hablar de algo que nada tiene que ver, que partáis de parámetros que no queríais que se trataran. Entonces, identificar el ruido y volver al bulldog. O sea, identificar el ruido, y cuando veáis que aquello se os está yendo de las manos, intentar redirigirlo mirando estos apuntes que tenemos para ver dónde estamos, para decir, oye, vale, venga, sí, pero ¿te importa que llevemos esto a otra conversación? ¿Te importa que traslademos este punto a otra reunión? ¿Por qué no intentamos cerrar? ¿Por qué no intentamos centrarnos en esto que era para lo que nos hemos sentado hoy o para lo que estamos comiendo hoy, para poder avanzar y dejar un punto cerrado y vayamos al otro, ¿vale? Intentar controlar que ese ruido, hay auténticos especialistas en introducir ruido en cualquier conversación, no os alejen totalmente de vuestro objetivo. ¿Vale? Entonces, el ruido y el jugar con el tiempo al final, por eso decía que a mí el bulldog me gusta mucho. El bulldog te permite como volver a recolocarte y volver a partir de una posición en la que tú puedas liderar o puedas controlar lo que se está hablando. Luego está la amenaza. Hay personas que se sienten muy cómodas amenazando desde el punto de vista, no vamos a decir desde el punto de vista personal, sino que se sienten muy cómodas siempre llegando al límite de mantener a los demás incómodos. Esto es para desestabilizarnos. Esto es para que nosotros nos sentamos en una situación tan extraña que de alguna forma nos quedemos paralizados, seamos incapaces de continuar con la conversación, hagamos una retirada rápida. Entonces, hay muy poca gente que utiliza la amenaza hoy en día, por suerte, pero os lo podéis encontrar. Entonces, volvamos a las preguntas, volvamos a ¿y por qué? ¿Por qué me estás comentando esto? ¿Por qué esta amenaza? ¿Por qué este cortar por lo sano? Para que de alguna forma no retrocedamos y nos quedemos sin obtener lo que hemos venido buscando, o por lo menos una respuesta a lo que hemos venido buscando. Entonces, identificar bien la amenaza. Y aquí hay el último, a mí es uno que bueno, a veces te encuentras en tu día a día, y es el bajo reactivo. El bajo reactivo es aquella persona que se sienta delante tuyo y parece que no está contigo. ¿Qué nos hace un bajo reactivo? Al final lo que está buscando un bajo reactivo es igual que la persona que está en una posición de amenaza. Lo que está buscando es desestabilizarnos.
¿Por qué? Porque cuando yo tengo una persona enfrente que te está mirando sin mirarte, con cara de aburrido, que está mirando el teléfono, que se pone a mirar por la ventana, que no te mira a los ojos, esto te hace a ti darte cuenta de que no te escucha. Si no te escucha, a veces pierdes confianza. Si no te escucha, a veces pierdes el ritmo de la conversación, cambias el habla, cambias la forma de comunicarte. La secuencia de ideas que tú tienes preparada y que si tienes una persona enfrente que te está dando feedback y te está dando feedback visual, te anima, se te despistan y te pones nervioso, te sales de tu argumento, repites, divagas, te pierdes. Entonces, ese bajo reactivo quizá es la figura más agresiva y la que más nos incomoda a todos sin hacer absolutamente nada. Entonces, podéis ver que yo hablo de desmascararle. Al final lo que tenemos que hacer es intentar que esa persona salga de esa posición. ¿Cómo conseguimos que esa persona salga de esa posición de aburrimiento, de hastío, de no hacernos caso? Pues al final no deja de ser más que dirigiéndonos directamente a ellos. Yo ahora, por ejemplo, no os estoy viendo. Cuando os estoy dejando ver mi pantalla, yo no os veo. No os veo si estáis haciendo otra cosa, si estáis tomando notas, si estáis mirando a la pared, os habéis desconectado la cámara. Si yo os estuviera viendo y estuviéramos en una sesión online presencial, si alguno de vosotros estaríais bajo reactivo, os hubierais desconectado, yo lo que haría sería dirigirme directamente a vosotros. Oye, ¿qué te parece esta idea? Este punto que estoy desarrollando te parece interesante. ¿Qué está ocurriendo en tu empresa? ¿Cómo lo afrontas tú? Porque de esa forma le obligas a salir, le obligas a quitar esa cara de hastío, de aburrimiento, le olvidas a venir hacia ti y a empezar a empezar a tener una interlocución contigo. En el momento en que tienes esa interlocución contigo, ya le tienes y ya tú puedes volver a recuperar el hilo. Entonces, cuidado con el bajo reactivo. Y en principio, dejarme por favor que vuelva y además así os puedo ver, detengo la presentación. En principio esto es un poco lo que quería aprovechar para contaros, desde el punto de vista de que podáis aprovechar en vuestro día a día, sea cual sea el perfil de trabajo o el perfil personal para el que queráis negociar, tener muy claro que la preparación es básica, que buscar al interlocutor adecuado es importantísimo, que ese interlocutor le tenemos que encontrar y le tenemos que preparar ese escenario en el cual se sienta más a gusto. Sabéis que yo soy fumadora, pues el momentito del cigarro después de comer o esa parada en un momento determinado, pues a lo mejor hay personas que es cuando más receptivas están. Y luego, adicionalmente a eso, intentar identificar a qué está jugando la persona que está enfrente. Pensar que las personas que están acostumbradas en su día a día a negociar, las personas que están acostumbradas en su día a día a trabajar con interlocutores que le vienen a pedir cosas o que vienen demandando necesidades o que tienen peticiones de compras o de ventas, dependiendo del área en el que estemos, su día a día le hace desarrollar una serie de palancas, una serie de herramientas en donde juegan con ventaja respecto a aquel que no lo hace en su día a día. Entonces, espero que con esto que de forma breve os he intentado resumir, porque el tiempo de webinar es muy pequeño, os ayude por lo menos a poder controlar o tener esas necesidades, tener la oportunidad de poderlas poner encima de la mesa y de comunicarle a la persona que tenéis enfrente. Y bueno, ahora dejo abierto por si alguno de vosotros queréis hacerme alguna pregunta o queréis que tratemos algún tema, lo dejo abierto el micrófono para vosotros. Os recuerdo que con el iconito que tenéis aquí, si no os apetece hablar, podéis lanzarme la pregunta por escrito y yo os contesto al grupo.